Bien, retomamos con nuestro programa que dimos llamar El Fiscal del Tiempo de la Verdad, aquí en Telemax, Canal 2 de Telecentro, y con lo que hemos prometido, nos hemos comprometido en el programa anterior, el último programa de octubre, que íbamos a tener la segunda parte de la nota que le hiciéramos a Félix Rodríguez Mendigutia, el hombre que, como muestra este libro, fue un agente de la CIA y en este libro narra toda su trayectoria dentro de lo que fue su camino a través de los servicios de inteligencia norteamericanos. Pero antes de hablar de Félix Rodríguez y de lo que es el narcoterrorismo y de algunos datos que uno puede aportar de lo que fue recogiendo a lo largo del tiempo, yo quiero decir que este programa que sale a las 12 de la noche todos los martes tiene como misión fundamental expresar nuestro pensamiento y también nuestra información. A mí me preocupa cuando no son claras las informaciones que recibimos desde el Estado. A mí me preocupa cuando las agresiones son demasiado expuestas y manifiestas. A mí me preocupa cuando la gente está bajo el agua, inundada, con 1000 problemas, perdiendo todas sus pertenencias periódicamente, reconstruyendo su vida cada año o cada 2 años, y los funcionarios se echan culpas entre sí a ver quién es el responsable. El responsable es el Estado Nacional. El responsable es desde el presidente de la Nación, desde todos sus ministros, secretarios de Estado, sus secretarios, intendentes, gobernadores, porque si yo soy intendente de una localidad y sé que pasan estas cosas y no reclamo, y no avanzo sobre el gobernador, y el gobernador no avanza sobre el presidente para que se resuelva de una vez por todas, somos todos partes del problema. O sea, son parte del problema. Y que el gobernador diga, y bueno, es problema de los intendentes, y que los intendentes digan, no, es el problema del Estado Nacional, bueno, no me importa. Me importa que hace una veintena de años acusaron a Juan Carlos Rousselot por un negociado, por las cloacas en Morón. Las cloacas en Morón no están. ¿Había un negociado? No sé, pero las cloacas en Morón, que iba a ser Rousselot, no están. Entonces, ¿cómo es la historia? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que nos enfermamos siempre que hay algo importante? Se están cumpliendo los 100 años de un hombre como Rogelio Frigerio, que fue una eminencia, que fue el mejor interlocutor que tuvo Perón, y que en lugar de hacerlo peronista a Rogelio Frigerio lo hizo desarrollista a Perón. Entonces, siempre nos enfermamos el 17 de octubre, nos enfermamos cuando hay un aniversario como este. No queremos enfrentar a la oposición, a la gente, no nos queremos mezclar con los que no piensan como uno. O realmente estamos muy enfermos. O realmente la enfermedad no es tan sencilla como dicen que es. Y ustedes saben a qué me refiero. El pueblo quiere saber. Una de las funciones que tiene la República es la información de los actos de gobierno. Y la enfermedad de un presidente no es un acto de gobierno, pero es una instancia fundamental en un gobierno. Cuando volvamos del corte vamos a hablar de lo que nos dijo Félix Rodríguez en esa nueva entrevista que yo le hiciera, ya no en el 1999, sino en el año 2007, y donde fui con Roberto Damboriana, un abogado muy conocido y está en un tema, es el defensor del PAI acusado de haber participado en una violación. Con él estuvimos en la casa de Félix Rodríguez para que me ratificara realmente lo que pasamos en el programa anterior, que nos dijera en 1999, que me dijera a mí en persona. Todo lo que dijo se cumplió. Todas las proyecciones se cumplieron. Lo vamos a escuchar en instantes, lo vamos a ver,
En ese reportaje, yo ya un poco más canoso, menos que ahora, pero más que en 1999, y Tamboriana más delgado que ahora. Tendría que volver al régimen. Vamos a la pausa y después con Alejandro del Rosso vamos a hacer un programa que trata de ser distinto. Esta información, esto que dice Félix Rodríguez, solamente lo tiene el fiscal. Vamos a la pausa. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. El comandante Félix Rodríguez en su casa nos recibió a Roberto Tamboriana y a mí a principios del año 2007. Como dije en la apertura, volvimos a reiniciar el diálogo después de 8 años, porque en 1999 en su casa le había dado ciertas precisiones. En ese caso yo le pregunté ¿cómo podía ser que 3 puntos que él había especificado en 1999, en 2007 se podían dar por efectivizados, por realizados, por consumados? Y Félix Rodríguez nos contestaba así. Mira, aquí tenemos 2 factores que se están conjugando en este momento. Uno es que se vislumbra por primera vez ya cambios reales en Cuba, con la desaparición obvia de Fidel Castro, y por otro lado la preocupación de Hugo Chávez. Hugo Chávez definitivamente que es un factor, utilizando el dinero que tiene de Venezuela, está tratando de comprar gobierno, comprando todo tipo de prebendas en todas partes, a expensas del pueblo venezolano. O sea, va a llevar prácticamente en su momento, prácticamente a la bancarrota a Venezuela con todo el petróleo que tiene, ya que está utilizando ese petróleo no en bien del pueblo venezolano, sino para tratar de ganar su propia imagen, tratando de pararse a la par de Fidel Castro una vez que desaparezca, lo cosa que va a ser muy difícil. Lo ves y lo vimos en las Naciones Unidas, que prácticamente era un payaso lo que se paró ahí, que fue el hazmerreír de todo, aunque algunos le sonrieron y demás. No es estadista ni nada por el estilo, pero sí por el dinero que maneja, es una gran preocupación para América Latina. En esa respuesta nos quedaba la idea de que lo que había dicho en 1999, que había una preocupación por lo que podía pasar con Chávez, se había consumado. Y de pronto se nos ocurrió con Roberto Tamboriana preguntarle cómo era ese entrometimiento de Hugo Chávez en América Latina. Y él nos decía de esta forma cuál era su pensamiento. Chávez fue producto de una situación interna en Venezuela en la cual el pueblo había perdido toda esperanza a los partidos políticos tradicionales por la corrupción existente y hubiesen escogido en aquel momento a cualquiera que no fuera uno de los partidos tradicionales. Como vimos que inclusive Mis Universo estaba por delante de él en las encuestas hasta que se alió a uno de los partidos tradicionales. Ahí inmediatamente se fue abajo. O sea, el pueblo venezolano hubiese elegido en aquel momento a cualquiera que no fuera un partido tradicional. Y desgraciadamente se eligió a Chávez, utilizó la popularidad que tenía en un principio, cuando todavía no se sabía realmente, o sea, nosotros sí sabíamos, pero no se había proyectado en la forma que se había proyectado después, para utilizar los mecanismos legales, democráticos, para perpetuarse en el poder. Y obviamente va camino a una dictadura, ya está empezando con los primeros pasos de confiscar estaciones de televisión y usando la misma retórica de Fidel Castro, que están en contra del pueblo y en contra de la revolución. Y lo que está en contra es de los derechos humanos y en contra de la libertad de expresión que tiene derecho el pueblo de Venezuela, que en este momento está cada día más amordazado desde ese punto de vista.
¿Qué influencia tiene la droga o el tráfico de drogas en la economía cubana? Mira, muy grande. A través de los años el gobierno cubano siempre ha tenido ese tipo de contactos. Inclusive cuando el general Del Pino vino y desertó, un general jefe de las defensas aéreas de Cuba que desertó hace unos años, nos dijo que ellos tenían palabras clave para corredores aéreos que tenían sobre Cuba. O sea, los colombianos daban esa palabra clave y entonces ellos le proveían los corredores aéreos para pasar hasta el área de acá. Inclusive han habido cantidad de documentales de la DEA que han salido de fotografía de los aviones que han pasado de Cuba para acá tirando la mercancía en aguas territoriales americanas, provenientes del área espacio aéreo cubano y barcos cubanos. Ellos solamente que dan, de ellos por ejemplo, pasan la información acá de gente de droga que no le pagan el barato al gobierno de Cuba. Entonces sí, en la cooperación que ellos tienen con el gobierno americano de pasar la información de la droga, son aquellos elementos de Colombia que pasan la droga sin pagarle dinero a los cubanos. Cuando ellos se enteran de eso, esa es la información que ellos le pasan a Estados Unidos. Mira, cuando el caso Ochoa específicamente, el gobierno de Estados Unidos tenía conocimiento del narcotráfico por parte directamente del gobierno cubano. Inclusive involucraba directamente a Raúl Castro en ese tipo de eventos. Cuando hubo un señor que estaba aquí, dijo que él podía traer a Abrahantes a alta mar por una negociación de tráfico de droga, y lo sacaron de prisión, lo llevaron a Cayo Hueso, ahí logró escaparse y fue a parar a Cuba. Y le informó a Cuba de toda la inteligencia que ya tenía Estados Unidos con respecto a los movimientos de narcotráfico de Cuba. Entonces utilizaron prácticamente a Ochoa y a De la Guardia en el narcotráfico para limpiarse el gobierno de Cuba. El De la Guardia estaba metido en el asunto de droga con conocimiento del gobierno de Cuba y de Raúl Castro. Y a Ochoa lo inmiscuyeron en ese proceso para quitarse una persona que yo tenía una gran preocupación, porque Ochoa era muy querido por las Fuerzas Armadas cubanas y por otro lado era una persona muy allegada a los soviéticos, a los rusos, en ese momento con los cambios que estaban llevándose a cabo en la Unión Soviética. Inclusive hubo una conversación en La Habana donde Ochoa empezó a hablar con el primer ministro soviético en ruso, que Fidel Castro no entendía, que fue posiblemente donde le puso la tapa al pomo él con Castro. Entonces se quitaban dos pájaros de un tiro. Eliminaban lo que le venía arriba al gobierno de Cuba por su participación en el narcotráfico, al fusilar a toda esta gente y decir, no, nosotros no sabíamos, efectivamente, eran oficiales del gobierno cubano, pero la alta jerarquía del gobierno no tenía conocimiento, cuando sí lo tenían. Y por otro lado se quitaron Ochoa, que era una de las posibilidades de cambios en Cuba sin Fidel Castro. Pero siempre dentro del comunismo. Definitivamente. No, Ochoa posiblemente hubiera ido a un tipo de perestroika. Ajá. ¿Y cómo llega la droga a Cuba y a dónde se distribuye? Porque también eso es un tema de corredor aéreo y habría complicidades de determinados gobiernos o no. Mire, ellos tienen los contactos con Colombia, que le paga por pasar en 3 corredores aéreos que tienen sobre Cuba. Pero aparte de eso, cuando ellos confiscan droga de gente que no han hecho contacto con ellos para eso, ellos hacen un paripé de quemar y lo que queman es la marihuana. Lo que es la cocaína en sí la llevan a unos almacenes que tienen en Pinal del Río, con total conocimiento de Raúl Castro. Y de eso ha habido cantidad de evidencias aquí, inclusive narcotraficantes que están presos hoy en día, que han inmiscuido y han comprometido y han dado la información de la participación de los altos dirigentes, incluyendo a Raúl Castro, en el narcotráfico de Cuba. ¿Y a dónde llega esa droga? En definitiva, para después hacerse... Mira, las traen a través de corredores aéreos para acá, en la Florida, las han viabilizado a través de México, a través de Nicaragua, en muchas oportunidades, sobre todo la droga esa que mantienen en los almacenes de Pinal del Río en Cuba. ¿Puede haber un eje de narcotráfico, de terrorismo, de este socialismo raro en la cuenca andina? ¿Puede armarse un eje que sea peligroso para la estabilidad de toda América Latina? Definitivamente que sí. El dinero, tú sabes que es extremadamente importante y el narcotráfico genera una cantidad de dinero extraordinario. Bien. Esto es muy gráfico, muy específico, se habla mucho de narcotráfico, es el tema de hoy en la Argentina, pero estamos hablando 7 años atrás. Ahora vamos a un corte y después volvemos con el remate de esta nota que hiciéramos con Roberto Damboriana desde Miami con Félix Rodríguez en el año 2007, enero del 2007.
Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Bueno, la última pregunta que se me ocurría en ese momento, se le ocurrió a Gamboriana preguntarle a Félix Rodríguez, y que le respondió muy esquemáticamente, es ¿por qué se ha perseguido por delitos de lesa humanidad a muchos gobiernos del mundo? Inclusive hoy Servini de Cubría acá quiere procesar a funcionarios de la época de Franco, y no se hizo lo mismo con la violación de los derechos humanos que se producen en Cuba. Y él nos contestaba esto. Mira, desgraciadamente ellos ven eso en América Latina, sin embargo no ven lo que ha sido el gobierno de Cuba. Los cientos de miles de presos políticos que han pasado por Cuba. Cuando tumbaron los 2 aviones de Hermanos al Rescate, 2 aviones indefensos, estaban en aguas internacionales. Cuando hundieron el barco 13 de marzo con niños y mujeres, con conocimiento y con órdenes específicas del gobierno cubano, con órdenes específicas de Fidel y Raúl Castro. Sin embargo, eso nadie se ha ocupado en América Latina de decirlo, o de hablar y tratar de llevar a las cortes a las personas que fueron responsables de esas operaciones. En Valle de Cochinos, Mani Cienfuegos, que cerró 100 y pico de nuestros compañeros en una rastra, a sabiendas que se iban a morir varios de ellos sofocados. Y el mismo chofer de la rastra le dijo, comandante, si la cierra van a haber muertos. Le dijo, no importa, así nos ahorramos las balas. Y le pregunté a Félix Rodríguez, ¿cuántos bancos tiene Fidel Castro en Inglaterra? Y él me contestaba esto. Mira, nosotros teníamos conocimiento del Magún Guinness y el Javín, son los 2 bancos que tenía en Londres, de los cuales utilizó, por ejemplo, en una oportunidad, $60 millones para mandarlos a la Kamatsu de Japón cuando fue el desplome de Vietnam del Sur. Cuando aquellos, los vietnamitas del norte, necesitaban equipos pesados para abrir el Ho Chi Minh Trail y meter los tanques, cuando ya tenían conocimiento que las tropas americanas no iban a mantenerse en el país por la situación política existente en Estados Unidos. Y se mandó un mayor de la inteligencia cubana que estaba en ese momento en Hanoi para que fuera a la Kamatsu y comprara los equipos pesados que fueron en barcos cubanos, y se los regaló el gobierno de Cuba al gobierno de Vietnam del Norte, con los cuales abrieron el Ho Chi Minh Trail y se invadió el sur. Y fueron más de $60 millones en aquel entonces del pueblo de Cuba, dado por Fidel Castro para estas aventuras internacionales. Bien, yo quería mostrar esta nota porque, reitero, es la única nota que se ha hecho en la casa de Félix Rodríguez, que ha hecho un argentino 3 veces. Tuvimos grabado, él estuvo en Buenos Aires, inclusive en mi programa Opinión Pública que hacía por PIE, hablando en persona de todo esto. Me pareció importante mostrar el hilo de esta historia del narcotráfico emparentada con el narcoterrorismo en América Latina. Y él dijo muchas cosas muy específicas. El corazón de la política terrorista y subversiva en toda América que proponía Fidel Castro era a través del dinero que provenía de la droga. Y esa es una realidad, como es una realidad que Javier Calderón dio clases en la Universidad de las Madres Plaza de Mayo, abría el año lectivo, y era el jefe de difusión de la FARC, que hubo un intento en aquellos tiempos fracasado de armar la FARA, Fuerzas Armadas Revolucionarias Argentinas, en connivencia con la FARC y con Sendero Luminoso, con lo que quedaba, pero pareció que el negocio era mejor haciendo cárteles de la droga, como en México, como en Colombia, y no dedicarse a la política, sino que aplicarlos a través de los contactos políticos, pero no en una política subversiva. Si se podía dominar el Estado, Alejandro del Rosa, ¿qué tal, cómo estás? A través de la droga, ¿para qué empezar a tirar tiros? Pero esta es una realidad que el gobierno oculta, que los medios ocultan, que algunos medios ocultan, que algunos hombres están estudiando. Nosotros estamos armando una fundación que es para esclarecimiento del tema del narcoterrorismo. Narcoterrorismo.
¿Por qué narcoterrorismo? ¿Porque la droga se va a aplicar para poner bombas? No. Porque son ex terroristas, algunos hasta argentinos, pero básicamente del Sendero Luminoso, de la FARC, etcétera, etcétera, que se instalan a través del poder que da la droga en países del sur de América. Pero en lugar de hacer terrorismo, hacen el otro tipo de terrorismo, la destrucción de una sociedad a través del consumo de droga, producto de ese tráfico y de esa manufacturación que están haciendo en Argentina y que alguien la niega, de lo que es principalmente la cocaína y todos los derivados de una droga mucho más barata, mucho más para el pobre, que lo destruye y lo mata en 3 meses, que es el Paco, por ejemplo. Por eso, Horacio, primero te saludo. Lo más importante, vos sabés que el otro día tuvimos la suerte de hacer una donación importante de ropa y abrimos un local en la Villa 31 Bis, y me llamó la atención, una cosa para mí fue muy grave. Nosotros hicimos esos y aparte dimos unos vales donde se daban un sándwich de chorizo y una bebida. Y me llamó la atención que los chicos chiquitos iban a buscar los vales. Y cuando empezamos a observar, estaban vendiéndolo por dinero para ver si podían conseguir plata para comprar Paco. Pusimos fuertes en ese sentido. O sea, es algo que me llamó la atención, la miseria humana, que un chico esté vendiendo comida para un vale de comida para consumir Paco. Fue para mí algo que me llamó muchísimo la atención. Claro, yo creo que la segunda moneda del mundo, a pesar de que el dólar está deteriorado, no en la Argentina, en el mundo, pero la segunda moneda del mundo todavía sigue siendo la droga. La tercera es el petróleo. No, tampoco. ¿Sabes cuál es la tercera? La venta de armas, el tráfico de armas. Y pasa a ser la cuarta el petróleo. Esto nos está diciendo que la realidad que hay en Argentina no es la que pareciera ser, que es simplemente un país que encuentra fronteras debilitadas, permite que desde aquí se exporte la droga a otras partes del mundo. No. La Argentina se ha transformado en un enorme país de consumo, enorme país de consumo. Pero además de eso, se ha transformado en un país de fabricación de droga. Y eso no se puede desconocer. Y además es un país en donde hay gran cantidad de muertos por enfrentamiento entre bandas del narcotráfico. Ahí es donde aparece el narcoterrorismo. Son muy violentos porque vienen del terrorismo. Vos tenés que entender también que ciertamente lo que dijo Félix es que es una gran caja para hacer política. Y ese es el gran problema. Y bueno, si se ha sostenido prácticamente el régimen cubano con el narcotráfico, con el eje Colombia, Nicaragua, ahora Venezuela, Cuba, y se está demostrando que durante 50 años, después que lo desabastece la Unión Soviética, porque termina la Unión Soviética, Cuba sigue sobreviviendo con el tráfico de drogas. Entonces esta es una realidad. Y nosotros hacemos la contracumbre con Fidel Castro en Argentina, vamos en un tren todos juntos, Maradona, la izquierda, Fidel Castro, Chávez. La verdad que yo no me siento avergonzado, me siento preocupado. Yo creo que no fue una determinación del gobierno argentino con convicción. Yo creo que fue falta de información de lo que estaban haciendo. Porque no me van a decir ni que Néstor Kirchner, ni que Cristina Kirchner fueron de izquierda, ni socialistas. Yo no sé, no me lo imaginaba a Stalin con un anillo de $35.000. Me parece que, como yo decía al principio, la gran hipocresía y la gran mentira se ha instalado de una forma de que, como en los mejores casos de mitomanía, se cree en la propia mentira. Y sí, se la creen directamente, pero vos fijate muy bien que en una intendencia no puede desconocer ni el jefe de policía ni el intendente quién vende droga, quién hace la prostitución y quién hace el narcotráfico. En tu barrio, Alejandro, no podés desconocer dónde se compra la droga.
Yo conocía en pleno invierno, con 3 grados bajo cero, una heladería que hacía delivery. Y estaba abierta toda la noche y siempre había jóvenes tomando helado. No, pero hoy, ¿sabes? Y en Villa Crespo, no en una villa. Escuchame, Horacio, en la provincia prácticamente todos los remiserías son los que hacen delivery de droga, hoy prácticamente. Bueno, todo eso lo sabemos nosotros. Lo sabe el Cedronar, lo sabe la Presidenta de la Nación, lo saben los gobernadores. Félix Rodríguez lo sabe, te lo explicó, a su manera y sin querer profundizar en la política argentina, porque él es un hombre vinculado a un organismo de seguridad norteamericano. Pero yo creo que era necesario pasar esta nota, por lo menos para que algunos empiecen a repensar la idea de que Cuba es un país libertario, ordenado, con la mejor medicina. Hay muchas partes que hemos eliminado, donde habla de la tremenda incapacidad de conseguir medicamentos en la propia Cuba, y que es el país para los turistas. Y que una criatura le dijo un día, cuando le preguntó a un turista, ¿vos qué querés ser? Turista, le contestó el chico. ¿Por qué fue esa respuesta? Bueno, pero discúlpame, Horacio, pero acá se ha escuchado en un programa decir un chico, tengo hambre de agua, así que no... Por eso, bueno, empezá a asociar la contracumbre de Fidel Castro en Mar del Plata. Empezá a asociar los homenajes al Che Guevara. Empezá a asociar de quienes ni siquiera piensan como ellos, que son una mentira y una hipocresía. Nos vamos. Hasta el próximo martes a las 24 o miércoles a las 0 horas. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar